¿Qué tal? Por acá nuevamente sin mentiras. El gobierno de Sri Lanka ha caído, ha huido. La familia Rajapaksa se ha escapado del país porque el pueblo se le encimó. Según ha confirmado miembros del Congreso que el presidente ha puesto la renuncia. Ha sido un día caótico, duro, de protestas. La gente fue a la capital, a Colombo, a deponer al mandatario, cansado de las irregularidades. Una familia que tenía gobernando el país como una empresa familiar, más de 2 décadas, y tenía al pueblo sumido en una hambruna, falta de todo, de combustible, de comida, y la agricultura la eliminó prácticamente la agricultura la erradicó para darle fuerza a una agricultura ecológica. Asimismo, como quieren hacer en Países Bajos, como quieren hacer en Alemania, en Polonia, en Italia, que están protestando. Es bueno que allí en la Unión Europea cojan nota, tomen nota de lo que ha pasado, de lo que ha hecho el pueblo que tiene meses entrampado. Sri Lanka, amigos míos, tiene una deuda de más de 50.000 millones. Se quedó sin combustible, se quedó sin reservas de moneda. No tiene cómo pagar, no tiene cómo comprar comida, no tiene cómo comprar combustible. Llamó al Fondo Monetario Internacional, no pudo llegar a un acuerdo. Habló con India, habló con China, habló con Rusia. No le metieron la mano, a excepción de Rusia, que dijo que le iba a ayudar. Pero los eventos se han suscitado de manera vertiginosa con la salida de esto. Mientras el pueblo estaba en hambre, mientras el pueblo se comía la crisis, la familia Rajapaksa vivía una vida de millonarios. De hecho, han salido a las calles el pueblo a buscar a los millonarios, a buscar a los funcionarios del gobierno, a que paguen cuentas. Y las imágenes que ustedes están viendo se dan cuenta de la cantidad de vehículos último modelo que tenía la familia Rajapaksa. El pueblo se metió al palacio, se bañó en la piscina, se hizo comida en la cocina, se metió a los cuartos, descansó, hizo ejercicio en la zona de deportes, estuvo en la piscina, estuvo en los alrededores, estuvo en la sala, viendo cómo era la vida de ricos, de millonarios, mientras el pueblo estaba durante meses haciendo cola por combustible. No tenía comida porque la agricultura había fracasado, porque le habían impuesto una agricultura ecológica, eliminó los fertilizantes. Luego el pueblo tomó por sus medios la residencia del primer ministro y le pegó candela. Ha sido unos desaciertos de esta familia increíbles, robos, corrupción. Se tomó el palacio presidencial y además de ello la residencia del primer ministro, que, como les dijimos, le metieron candela. Es decir, estaban matando de hambre al pueblo y han tenido que huir. Un país en el cual nosotros lo decíamos en anteriores videos, que el turismo y la agricultura eran sus principales fuentes de ingreso, y los dos estaban prácticamente aniquilados. Uno por el mismo presidente en el torno a la agricultura, y el otro por la pandemia, la parte turística. No había ningún tipo de iniciativas para tratar de resolver la crisis. Se habían quedado congelados, no sabían cómo atacar el problema. Y el pueblo no quiso esperar más, salió a las calles, se reunió en la capital, fueron al Palacio de Gobierno, vencieron las vallas y vencieron el muro que los guardias de seguridad le impusieron, y una vez trasvasado, una vez superado este escollo, se metieron a la residencia presidencial y al Palacio de Gobierno, y desde allí, bajo esa protesta, hicieron que la familia hubiese huido y además colocado su renuncia. Esto, señores,
los hermanos Rajapaksa tenían más de 2 décadas gobernando con puño de hierro, con puño de acero, con una empresa familiar el país, y prácticamente todas sus políticas fueron para beneficio de ellos y para detrimento de sus ciudadanos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Será hasta la próxima.